No, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, son tiempos difíciles los que nos tocan. Voy a tratar de colaborar un poco en la reflexión que debiéramos estar haciendo todas y todos. Eh, Porque, claro, cuando una sociedad se fractura de la manera en que nos estamos fracturando ahora, o al menos cuando se ve la fractura que había estado por ahí escondida, la tendencia siempre es a quedar a un lado de la fractura, como si a un lado estuvieran los buenos y al otro lado estuvieran los malos. Y probablemente el desafío está en tratar de ver cómo caminar sigilosamente, con cuidado, sin pisar palitos, sin pisar trampas, sin pisar engaños. Y tratando de pensar en que cuando esto termine, vamos a tener que volver a sentarnos todas y todos a la mesa. ¿No? O sea, cuando termine este proceso de lo que sea, como se llame, no sé, eh, y esa fractura empiece a recomponerse, vamos a tener que sentarnos a la mesa igual que siempre, igual que antes. No sé si igual que antes, pero bueno. Y yo quisiera partir con dos elementos. Ese teléfono no es para mí, ¿verdad? No. Voy a revisar el tiro si mío está para acá. Sí, está para acá. Quisiera empezar con dos elementos. El primero, hemos escuchado hablar mucho del abuso en este tiempo. Eh, y quisiera inmediatamente poner un matiz. El problema no es el abuso. El abuso es un síntoma. ¿Cierto? El abuso es lo que sentimos, es lo que percibimos. Es el síntoma de algo más profundo, de algo más importante. Eh, el abuso de poder es posible porque hay poder concentrado. Lo que hay detrás del abuso de poder es la concentración del poder, es la acumulación del poder. ¿Cierto? Una forma determinada de relacionarnos entre todas y todos que deviene en abusiva porque detrás de ese abuso hay sujetos que han acumulado mucho poder. Y me parece que esta cuestión es importante, en esto parece además que estamos más o menos de acuerdo, en que este modelo de neoliberalismo se configura desde la concentración, desde la acumulación por despojo. Y me parece que esto es importante porque permite identificar las eventuales raíces comunes que podrían tener los distintos movimientos sociales que han alimentado el estallido del 18 de octubre hasta la fecha. Eh, Porque claro, ese estallido no se da en el aire, no se verifica en abstracto, ¿cierto? Primero hay un contexto de crisis mundial importante, donde casi todas las democracias representativas están pasando por momentos difíciles, con distintos grados de revuelta, pero en todas las instituciones, en todos los países, las instituciones del Estado de Derecho se están viendo tensionadas, en toda América del Sur, pero también en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, etcétera. Pero tampoco se da en el vacío, en el sentido de que hay un contexto histórico-social previo de movilizaciones sociales que han venido reclamando protagonismo desde por lo menos el 90, por lo menos, eh, y que han alimentado este estallido de octubre. Y esas demandas están ahí, han sido o bien desoídas, en el sentido de que no han sido escuchadas, o bien han sido desarticuladas con respuestas institucionales mañosas. Ahí tenemos, por ejemplo, el Mayo Feminista del año pasado, una demanda estructural contra una determinada forma de acumulación del poder por despojo, ¿cierto? La estructura patriarcal de la sociedad. Eso está pendiente. De mayo a la fecha, de mayo del 2018 a la fecha, no ha pasado nada. Ni siquiera se ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, por ejemplo. O sea, de mayo del año pasado a la fecha no ha pasado nada. Ahí hay una. Estudiantes. Los movimientos estudiantiles que empezaron probablemente con el mochilazo del 97, 98,
se manifiestan también contra una determinada forma de acumulación del poder, que es la acumulación del capital cultural. ¿Cierto? Circuitos sociales y económicos monopolizados por un par de colegios de aquí de Santiago, monopolizados por un par de carreras en un par de universidades también de aquí de Santiago, que son funcionales a la acumulación de ese capital cultural. Educación pública, gratuita y de calidad también significa democratizar el acceso al conocimiento y socializar ese conocimiento. Eso está pendiente. Ha sido parcialmente procesado por la institucionalidad, pero en clave neoliberal. Con voucher, subsidio a la demanda, financiando la elaboración formal de la carrera, por lo tanto tienes que ser o muy inteligente o tener las mejores condiciones socioeconómicas para poder terminar una carrera de 5 años en 5 años, no te puedes cambiar de carrera, bueno, en fin. No hay financiamiento basal, etc. Salud. Movimientos sociales importantes asociados al mundo de la salud. Se han tomado las calles en el último tiempo desde los enfermos y enfermas, pero también desde las y los funcionarios del sistema público de salud. Y eso todavía está pendiente. ISAPRES forma parte del mismo problema, todavía está pendiente. El mejor ejemplo de donde falta la solidaridad que hace posible la convivencia en democracia. Allí donde el dinero falta, porque el presupuesto se acaba, en el sistema público el presupuesto se acaba estructuralmente en octubre, septiembre, octubre. Al otro lado el dinero sobra a manos llenas en las ISAPRES. Y cada vez que se ha intentado establecer mecanismos solidarios de financiamiento cruzado, es inconstitucional. Mujeres, estudiantes, salud. Pueblos originarios. Demanda estructural todavía pendiente. Medio ambiente, agua, vivienda, seguridad social. Fíjese que son todas demandas estructurales que le dan forma a la vida que llevamos las personas que necesitamos trabajar para vivir, que somos la inmensa mayoría. Hay gente que no necesita trabajar. La gran mayoría de nosotros o estamos estudiando para trabajar, o trabajamos y estamos jubilados, o estamos trabajando actualmente. Para todo ese grupo de personas que no es menor, vivienda, agua, trabajo, salud, educación, seguridad social, son fundamentales. Y son justo las demandas que han caracterizado nuestra historia política reciente en los últimos 30 años, todas ellas pendientes y todas ellas alimentando el estallido social. Tienen en común algo así como una reivindicación contra la acumulación del poder. No más AFP es una reivindicación contra la acumulación del capital financiero, que se construye con el 10% de las cotizaciones previsionales de todas las personas que trabajamos y se concentra en 5 o 6 empresas. Eso es acumulación, por despojo. Por despojo, no porque la cotización no deba ser obligatoria, sino porque es destinada a fines distintos a los de la seguridad social. Nos están despojando de un dinero que debiera ser destinado para seguridad social, que está siendo destinado a otra cosa. Entonces hay una hebra común ahí, ¿cierto? Hay una hebra común ahí de movimientos sociales que se manifiestan contra la acumulación. Contra la acumulación del capital financiero, del capital cultural, medio ambiente, agua. Agua es el mejor ejemplo. No sé si es el mejor, pero es un muy buen ejemplo. El agua que hasta hace 40 años, 38 años era un bien nacional de uso público, hoy día se transa en el mercado. Acumulación por despojo. Cuencas hidrográficas que están reventadas porque se sobreextendieron, se sobreotorgaron derechos de aprovechamiento de agua. Nos despojaron de aguas comunes y las privatizaron. Eso es el neoliberalismo. Funciona, como se decía recién, funciona gracias al Estado y gracias a la represión autoritaria. Sin autoritarismo no hay neoliberalismo. No hay neoliberalismo. Entonces, primer punto, así como de contexto, estoy haciendo la introducción, como me dijeron, haga lo que quiera. No, mentira. Entonces, primer punto de contexto, ¿cierto? Aquí hay un estadio que no es casual, ¿verdad? Esto de que desde el mismo mundo de la cultura hayan procesado muy automáticamente que no son 30 años, son 30 pesos, o sea, no son 30 pesos, son 30 años, da cuenta de que esto es algo que está presente. Es una demanda insatisfecha. Entonces, el primer dato. Lo segundo,
para empezar a entrar en el tema del acuerdo, me han preguntado varias veces, profe, ¿el acuerdo es una trampa o no es una trampa? Y yo las quiero invitar a reflexionar sobre lo que significa la pregunta. Cuando uno pregunta si algo es o no es, en el sentido de esto es una trampa o no es una trampa, si uno pregunta si algo es o no es, a uno como actor político no le queda espacio para nada. Porque lo que es con independencia de lo que uno pueda hacer. Entonces, si es una trampa, alguien vendrá, algún experto vendrá y nos dirá, sí, es una trampa. Y pateamos la mesa, nos choreamos, lloramos de nuevo, etc. Si no es una trampa, de nuevo, algún experto vendrá, nos calmará, nos tranquilizará y nos dirá, no, no se preocupe, no es una trampa, confíe. Y vamos a confiar alegres. Pero la trampa está en la pregunta. Lo complejo está en la forma en que nos formulamos la pregunta. Porque al formularse la pregunta en términos ontológicos, en términos de lo que es, si esto es una trampa o no es una trampa, nosotras, como actores políticos, no tenemos nada que hacer. Porque esa realidad existe con independencia de nuestra intervención en ella. Entonces la pregunta debería ser distinta. Debería ser, ¿esto puede ser una trampa o no? Porque en el puede ser una trampa hay margen para intervenir. Porque hay buenas razones para decir que esto puede ser una trampa, pero también hay buenas razones para decir que no. Hay buenas razones para creer que esta puede ser una decisión, un acuerdo que avance en un sentido constituyente, puede ser, pero también puede ser una decisión que avance en un sentido binominal. Entonces, hay elementos del acuerdo en clave constituyente y hay elementos del acuerdo que se parecen mucho a la cocina tributaria, al modelo binominal, ¿verdad? Partido céntrico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la clave está, que es un poco lo que quisiera invitarnos a hacer, en reflexionar qué elementos del acuerdo pueden ser tramposos, qué elementos del acuerdo nos amarran a un pasado marcado por la dictadura, por el régimen binominal, por la transición, por la transacción en materia de derechos humanos, por ejemplo, y qué elementos del acuerdo nos proyectan eventualmente hacia un escenario constituyente. Haciendo ese ejercicio, lo que estamos haciendo, más allá de cuál sea la conclusión, lo que estamos haciendo es reivindicando el lugar que nos corresponde en esta pelea. Esta es nuestra lucha. No es la lucha de la clase política. Ellos están reaccionando a lo que hemos hecho nosotros y nosotras. Ellos están reaccionando. Bien, mal, mejor, peor, pero están reaccionando. Esta es nuestra lucha. Y como es nuestra lucha, como esto que está ocurriendo porque nosotras salimos a la calle, no caigamos en la trampa de preguntarle a los expertos para que nos iluminen con decisiones técnicas fundadas en cuestiones y en fundamentos que nosotros no conocemos, sino que vamos a pelear los elementos que están abiertos. Tengamos claridad respecto de cuáles son los elementos de este acuerdo, por ejemplo, que nos llevan a un pasado binominal semidictatorial, y tratemos de reivindicar en qué sentido hay elementos que nos proyectan hacia adelante, hacia una decisión constituyente. Los voy a enumerar y después, no tomé el tiempo, no sé cuánto llego. ¿Sí? Bien. Ya. Los voy a enumerar y ahí vamos viendo cómo después podemos discutir en torno al detalle de cada uno. Por ejemplo, elementos, digamos, binominales o elementos no constituyentes. Elementos no constituyentes. Por lo pronto, el nombre. Por lo pronto, el nombre. O sea, no podemos volver a caer en el error de que las cuestiones políticas pueden ser negociadas junto con las cuestiones de derechos humanos. Denunciar la idea de
en la medida de lo posible no significa caer en la falsa dicotomía del todo o nada. Porque la vida es negociar, la vida es ceder y la política evidentemente es ceder también. El punto es, ¿qué estamos en condiciones de ceder? ¿Qué vamos a ceder? En la medida de lo posible de los 90 fue indecente porque lo que se cedió fue justicia y reparación. La indecencia no fue ceder, lo indecente fue ¿qué se cedió? Por lo tanto, el nombre de este acuerdo, Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, es, en una parte muy importante, no constituyente, porque nos retrotrae a ese escenario histórico marcado por los 90, marcado por una democracia tutelada por los militares, donde lo político se tranza con derechos humanos. Los avances políticos, la profundización democrática, se tranza a cambio de impunidad. Entonces, primera cosa, el nombre. Este no es un acuerdo por la paz, este es un acuerdo por la nueva Constitución. Segundo elemento negativo. No podemos olvidar que el acuerdo del viernes 15, de la madrugada, no sé, bueno, por ahí, jueves, viernes, se celebra, bueno, se consigue, no sé si decir celebra la palabra más adecuada, pero bueno, se acuerda, con la amenaza del uso de la fuerza del martes 12 y con la amenaza del uso de la fuerza del domingo 17. El presidente de la República nos amenazó con el uso de la fuerza el martes y el domingo. Es un acuerdo que está rodeado por la amenaza del uso de la fuerza. ¿Uno puede estar dispuesto o dispuesta a negociar bajo la amenaza del uso de la fuerza? Eventualmente sí. Eventualmente sí. Pero lo que no podemos permitir es someternos permanentemente a la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, ahí hay un matiz importante. Hay cuestiones que, entre comillas, se aceptaron porque el estallido social tenía las características que tenía, sí. Pero no porque aceptamos tal o cual cosa, nosotras después vamos a permitir que en una semana más, o en 2, o en un año, se acepten otras cosas distintas. Porque si la amenaza del uso de la fuerza es permanente, entonces esto ya no es democracia, es otra cosa. No va a ser dictadura, pues no lo pongamos dicotómico, pero será otra cosa. Entonces ahí llevan dos elementos del acuerdo importantes. Tercer elemento, el quórum. El quórum evidentemente es muy alto. No es demasiado alto, pero es muy alto. Ha funcionado bien en otros procesos constituyentes, en Bolivia, en Sudáfrica. Ha funcionado mal en el proceso legislativo chileno. Entonces ahí hay un dato, el quórum. 4. Hay una comisión técnica que está funcionando ahora, de hecho ahora mismo están sesionando, que está conformada de nuevo con criterios binominales. Mitad oficialismo, mitad oposición. Ahí hay un problema. 5. El régimen electoral. ¿Cierto? ¿Cómo se va a configurar la constituyente? Se ha dicho poco al respecto. Se dijo en el acuerdo se va a seguir el régimen proporcional de la Cámara de Diputados, pero no se ha dicho nada de los elementos estructurales del régimen electoral que van a garantizar la legitimidad de la constituyente, que son por lo menos tres, paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios y con candidaturas independientes. Sin esos tres elementos no hay constituyente. No hay constituyente, no es que más o menos, es que sí, no hay. Bueno, ahí hay bastantes elementos del acuerdo en clave no constituyente, en clave binominal, en clave de la política de la transición. Veamos si es que hay elementos constituyentes, veamos si es que hay elementos donde uno puede decir, bueno, aquí a lo mejor uno puede sacar algún elemento positivo, algún provecho positivo. Yo creo que hay elementos, puede que sean menos, pero hay. Primero, el nombre. Este es un acuerdo por una nueva constitución, no reformas.
Y a mí me parece que eso es significativo, porque desde la UDI para acá se desahució la Constitución de Pinochet. Ahora, al día siguiente salieron un par de payasos diciendo, ah, no, es que no quisimos decir eso. Tarea nuestra es contener a esos bufones, ¿verdad? Y ese mismo día, en la noche, esa misma persona salió, no, es que no quise decir eso, en realidad me malentendieron, qué sé yo. Este es un acuerdo por la nueva Constitución, no reformas. Segundo, como es un acuerdo por la nueva Constitución, hay un elemento de la discusión que es clave, que esta se verifica desde una hoja en blanco. En virtud de ese elemento nos podemos bancar un quórum de 2/3. ¿Que sería mejor 3/5? Sí, sería mejor 3/5. ¿Que sería mejor 4/7? Sí, sería mejor 4/7. ¿Que sería mejor mayoría absoluta? Claro. Pero nos podemos bancar los 2/3 porque hay hoja en blanco. Entonces nos van a decir, oye, pero es que si queremos meter una FP solidaria necesitamos 2/3. Sí, necesitamos 2/3. Pero para meter un régimen de seguridad social en clave mercantil, también. Como la hoja está en blanco, funciona para los dos lados. Bien o mal, da lo mismo, pero funciona para los dos lados. Lo que no entra en la Constitución, y esto no tiene que estar en ningún acuerdo porque así funciona el derecho, lo que no entra en la Constitución va a quedar entregada a otras fuentes del derecho. Y no hay más fuentes del derecho entre la Constitución y la ley. Esa es la potencia transformadora que tiene la idea de una hoja en blanco, porque lo que no entra en la Constitución tiene que ser regulado igual. Igual tiene que ser regulado. ¿Dónde? En la ley. Ahora, nos van a decir, no, es que tenemos un parlamento aquí ilegítimo. Claro, tenemos un parlamento aquí ilegítimo. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo cerramos? No, pues. Ahí es donde volvemos a la idea de que esto depende en gran medida de nosotras. Hay que ir a disputar las elecciones, hay que ir a disputar los escaños, porque o cerramos el Congreso o lo abandonamos a los políticos de siempre. No hay mucha alternativa. No hay mucha alternativa. Entonces ya hay 2 o 3 elementos que eventualmente podrían ser en clave constituyente, eventualmente. Yo el foco que quiero poner es que esto no está zanjado. Esto no está zanjado. Esto puede resultar bien y puede resultar mal. Los elementos, digamos, binominales del acuerdo se pueden comer a los elementos constituyentes. Sí, se los pueden comer. Se los pueden comer. Ese es un riesgo que existe, evidentemente. La pregunta es qué podemos hacer nosotras para que ese riesgo se minimice. Y tenemos muchas cuestiones que podemos hacer. Primero, podemos seguir en la calle, como hemos seguido en la calle. Que se entienda que el contenido no está zanjado. Que se entienda que hay cuestiones que no estamos dispuestas a transar. Por ejemplo, si la constituyente no es paritaria, no hay constituyente y ya está. Si no hay escaños reservados por el pueblo originario, no va a haber constituyente. Si esto vuelve a ser cooptado por los partidos políticos, no va a haber constituyente. Entonces la pregunta es, ¿está cerrado esto? Como lo estaba, por ejemplo, la reforma tributaria después de la cocina. No, no está cerrado. Esta cocina no se transformó de un día para otro en una olla común, es verdad. Pero se parece más a una cocina americana que a una cocina tradicional. El ejemplo no es mío, lo escuché hace un par de días. Se parece más a una cocina americana. Se parece un poco más. No es un hoyo común, es verdad. No es un hoyo común. Pero hay tantos elementos del acuerdo que todavía están abiertos que me parece súper importante, Salud, tomarnos en serio el protagonismo que nos corresponde y disputar el contenido de eso que ha quedado abierto. A mí me parece que la actitud de sospecha frente al acuerdo es clave, es fundamental.
es fundamental. No podemos entregarnos como corderos, ¿verdad?, a decisiones en las cuales no hemos participado, a decisiones que se toman en espacios que están sumamente deslegitimados, como es el Congreso Nacional, con discursos provenientes de nuestros propios sectores políticos contradictorios. No podemos plegarnos como corderos, porque lo hemos hecho durante los últimos 30 años y ya basta. Pero tampoco podemos, creo yo, procesar este momento histórico como lo hemos hecho siempre, esperando que alguien más haga las cosas por nosotros, por nosotras. Si algo hemos aprendido en estos últimos 5 semanas, es que trabajando juntos, juntas, en clave solidaria, en clave colaborativa, logramos acumular poder que permita disputar el poder que tiene, no sé, lo que sea que está al frente. Ahí hay un aprendizaje. El acuerdo por nueva constitución se consiguió porque nosotras estábamos en la calle, ¿no? No fue porque de repente alguien dijo, ah, sí, en realidad tiene razón, parece que la constitución del 80 no es democrática. Esto se consiguió porque estábamos en la calle nosotras. Entonces, ¿está pendiente la definición, por ejemplo, de la ley electoral? Claro, está pendiente, pero está abierto. Vamos a disputar esa ley electoral. Pidamos paridad, exijamos pueblo originario, exijamos candidatura independiente. No resulta, entonces chao. Entonces chao. Pero, ¿cómo no aprovechar ese espacio que se está abriendo? ¿Cómo no aprovecharlo? Pedimos plebiscito de entrada. Teníamos plebiscito de entrada. ¿Que tiene que ser con voto obligatorio? Vale, sí. Hay que avanzar. Pero tenemos plebiscito de entrada. Tenemos la posibilidad de escoger algo que se parece tanto a una asamblea constituyente que parece que lo único que le falta es el nombre. Tiene un mal nombre. Es verdad que tiene un mal nombre. Pero va a seguir siendo un órgano colegiado, elegido por sufragio universal. La posibilidad de que sea íntegramente elegido por sufragio universal depende de nosotras. La única función que tiene va a ser redactar una nueva constitución. El texto después se va a refrendar. Ya, ese plebiscito tiene todo nada, todavía es medio complejo, hay que avanzar en eso. ¿Qué pasa con los disensos? Pero fíjense la cantidad de cuestiones que están abiertas. Yo no sé, bueno, a lo mejor en las preguntas podemos conversar más sobre esto, pero a mí me da la impresión de que hay más cuestiones abiertas después del acuerdo que antes. Yo insisto, a mí el acuerdo no me satisface, yo no lo habría firmado, pero yo tengo la certeza de que ninguno de los firmantes lo habría firmado. La UDI no lo habría firmado, no sé, la DC no lo habría firmado. La única razón por la que se firma es porque todos concurren a la firma. Y a mí me parece que ahí hay una potencia de apertura cuya consolidación depende de lo que hagamos nosotros a partir de ahora. Depende de nosotras. Depende de nosotras. ¿Puedo tomarme 10 minutos más o no? ¿Sí? 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 ¿O no? ¿Sí? Ya. Ya, muchas gracias. No. También me puedo callar, ¿no? No, pero creo. Lo que pasa es que yo creo que hay una dimensión que yo creo que es importante procesar, porque muchas veces llegamos a un punto un poco muerto, un poco desesperanzador, en clave de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? La sociedad parece que está diluida, no hay autoridad, ¿verdad? No hay ley. El gobierno parece que que se le salió la cadena. Bueno, en fin, ¿y ahora qué hacemos? Y esa pregunta de ¿y ahora qué hacemos? Tiende a ponernos en una posición de cierto inmovilismo, de cierta como de cierto espanto. Chuta, ¿qué hacemos ahora? Y en una entrevista se me ocurrió un ejemplo, que lo voy a repetir ahora, no es muy académico, pero me parece que es un buen ejemplo. De repente nos dimos cuenta que en los últimos 30 años, o 46 o 500, teníamos los pies puestos en la mierda. Estábamos parados con la mierda hasta el tobillo. Y de repente nos dimos cuenta, levantamos un pie
y lo empezamos a sacudir. Y la mierda empezó a salpicar. Tortura, muerte, acusaciones constitucionales. Pero una vez que nos dimos cuenta, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que dar un paso para salir, para sacar el otro pie de la mierda. Y no sabemos dónde ponerlo, porque hay tanta mierda. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos este paso? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo salimos de esto? No podemos volver a la normalidad, lo sabemos. Tampoco podemos dejar que los políticos decidan por nosotros. ¿Qué hacemos? Y yo creo que hay elementos en la sociedad, en nuestras relaciones sociales, aquí, con nuestras amigas, con nuestros amigos, que nos permiten como ir juntando elementos, ir recopilando algunas tablitas, ¿verdad?, para emparejar un poco y dar el paso que nos permita salir de la mierda en la que estamos. Y son elementos que están ahí, que han estado presentes también en las últimas reivindicaciones sociales, que han estado presentes también en esas líneas históricas que han alimentado la revuelta social. Y yo creo que son 5, en un orden más o menos cualquiera. Primero, como pilar ético, como pilar valórico, como pilar político, donde podemos ir a mirar y aprender, primero, feminismo. La vida en clave no patriarcal es distinta. La política en femenino es distinta. Hay un elemento ahí potente de transformación que nos interpela, que nos atraviesa a todas y a todos. Y digo a todos también porque detrás del patriarcado también hay una forma hegemónica de masculinidad que también nos tiene a muchos contra la pared. Entonces hay algo ahí para aprender, feminismo. 2, ecologismo. ¿Cierto? La forma como nos relacionamos con el mundo tiene que cambiar. A propósito del contexto de crisis en el que se desarrolla este estallido, hay una crisis en este modo de acumulación capitalista que no es solo financiero, sino que es medioambiental. Hay un problema con la continuidad de la vida humana en el planeta. Y ahí da lo mismo quién es el dueño de Codelco. Da lo mismo si Codelco es público o es privado. Si Codelco se come todos los recursos naturales, se van a acabar igual. Entonces, en clave ecologista también hay elementos que nos pueden permitir construir una sociedad distinta. 3, pueblos originarios. El mundo desde los ojos de los pueblos originarios también se ve diferente. Y ellas están aquí. Son parte nuestra. Ahí hay 3 elementos súper potentes que atraviesan todas las estructuras de nuestra sociedad, que han estado permanentemente presentes en las demandas sociales de los últimos 30 años y que han sido acallados, han sido reprimidos, han sido invisibilizados. Vamos con humildad a aprender formas de organización política y económica distintas. Ahí hay 3 elementos, pero dije 5. Los otros 2 quizás no han estado tan presentes, pero son estructurales, son fundamentales para entender el sentido de las demandas sociales detrás de, por ejemplo, el ejercicio de los derechos sociales y también para entender, para tratar de procesar qué es lo que significa la forma en que hemos reaccionado como pueblo ante el estallido y especialmente ante la represión del Estado. Y estos 2 elementos son, número 4 en realidad, 4, la reivindicación de lo común. La reivindicación de lo común, de los bienes comunes, de aquello que nos hace comunes, de nuestros dolores, nuestros malestares, nuestras sensibilidades, pero también los bienes comunes, como el agua, como la educación, como la convivencia democrática. Hay una dimensión de la vida que no se juega en el eje Estado-mercado, donde la política transicional nos tiene amarrados a todas, sino que se juega fuera, donde no hay Estado, donde no hay mercado, donde estamos nosotros.
esa dimensión de lo común, de lo comunitario, de lo colectivo, de lo solidario, es fundamental. Es fundamental. Somos personas gregarias, vivimos en comunidades. La familia, el trabajo, los amigos, la cerveza. Entonces, hay una forma de enfrentar a ese individualismo radical de las últimas décadas desde lo común. Y en quinto lugar, autogobierno. Autogobierno, autonomía, autodeterminación. Es sumamente ilustrador, es muy enriquecedor ver que la forma en que hemos reaccionado ante la represión del Estado ha sido reencontrándonos, ha sido juntándonos en espacios como este, en asambleas autoconvocadas, en reuniones, en las plazas, en cabildos, en escuelas, en las calles. Ahí hay un pilar también importante de fortalecimiento que debiera de venir en el fortalecimiento de los gobiernos locales. No solo del municipio, sino también de lo que hay por debajo de la estructura formal del municipio. Fíjese que son 5 elementos importantes, ¿verdad? Donde hay pistas para mirar el mundo, para mirar el conflicto, para mirar la crisis con optimismo, con esperanza. Porque estamos juntos en esto, estamos juntos, no estamos solos. No estamos solas. Lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en las plazas, lo hemos visto en las marchas de los últimos 30 años. No estamos solas. Y yo creo que entre esos 5 elementos hay potencial suficiente para ir a pelear el contenido, por ejemplo, de la constituyente. Porque si no peleamos el contenido del acuerdo, el acuerdo nos va a pasar por encima. Pero si ganamos el acuerdo y no peleamos el plebiscito nos va a pasar por encima. Si ganamos el plebiscito y no peleamos la constituyente nos va a pasar por encima. Pero si ganamos la constituyente y no peleamos la constitución de una manera permanente, como la estructura de relaciones políticas de la sociedad, la constitución nos va a volver a pasar por encima. Por eso es tan importante entender que la clave de esto es la movilización política, es la movilización social, de distintas formas, pero juntas. Y desde ahí, creo yo, podemos empezar a identificar elementos que nos permitan reconstruir una sociedad más justa y más equitativa también. Muchas gracias.